Hola, Carla. Muchas gracias por la invitación temprana y frío día también, pero acá estamos para poder informar. A ver, ¿cuáles son las proyecciones? Ya estamos viviendo una nueva ola, eso lo han dicho todos los expertos, estamos viendo efectivamente que los casos suben. ¿Qué podemos esperar para los próximos días, Cristian? Bueno, ya estamos viendo varias semanas de aumento franco, importante de los casos y de esta curva, ¿cierto?, que tenemos con el coronavirus. Es esperable que tengamos algunas semanas más de aumento. Eso es importante decirlo y sobre todo, dado que esta subvariante que se llama la Omicron BA2, que es un poquito distinta a la que tuvimos en el verano, la BA1, es mucho más contagiosa, se transmite de manera mucho más veloz, más rápido, y ahí la importancia de apenas alguien tenga síntomas, acceda rápidamente a testearse y, por supuesto, a aislarse para evitar contagiar a más personas. ¿Y este aumento podríamos llegar a cuántos contagiados? Recordemos que desde el día jueves en adelante han sido más de 7.000 contagios nuevos por día, de acuerdo al reporte entregado por el Ministerio de Salud. ¿Llegaríamos qué? ¿A los 20.000, 25.000? Algunos expertos han señalado hasta 30.000 casos diarios. ¿Podría ser esa cifra? Bueno, es muy difícil poder proyectar. Esto es como el clima. Cuando nosotros estamos en un momento de frío o nublado, podemos decir que en un par de horas va a seguir más o menos parecido, ¿cierto? Quizá el día siguiente, pero proyectarlo a semanas o meses después se hace muy difícil. Y de hecho, hasta grandes científicos han tratado de poder proyectar el número exacto y la verdad que muy pocos han logrado llegar a una cifra más o menos adecuada a la realidad. En ese sentido, tenemos que estar preparados para que aumenten los casos, que sigan aumentando, incluso que pudiésemos llegar a, como estuvimos en algún momento de las curvas anteriores. Es importante, en ese sentido, poder prepararnos para esto. Estamos ya empezando el invierno, con esto es frío, la gente tiende a estar en los espacios cerrados, de ahí la importancia de ventilar y también el llamado es fundamentalmente a protegernos con todas las medidas, especialmente con la vacunación contra el coronavirus, pero también contra la influenza, porque no solamente está circulando coronavirus, sino que influenza, virus respiratorio sincicial y otros virus relacionados con el invierno. Cristian, y este aumento en los casos y esta curva alza que dice que estamos viendo esta quinta ola, se debe básicamente a la baja percepción de riesgo, al relajo en las medidas, a la naturaleza del virus, al comportamiento de las personas. ¿Cómo podríamos identificar por qué esta alza está tan alta? Bueno, acá hay fundamentalmente esta característica de la BA2 es una de las razones fundamentales de por qué estamos viendo este aumento de casos en esta ocasión. También recordemos que la vacunación tiende a reducir la protección después de un tiempo y de ahí el llamado a mantener la vacunación al día, porque alrededor de los 6 meses esa protección tiende a ir disminuyéndose. De ahí la importancia de mantener la vacunación, de protegerse y de testearse rápidamente en caso de tener síntomas o tener algún cercano con el diagnóstico ya hecho. Sí, quiero justamente quedarme en el tema del testeo, porque la verdad es que el testeo, Cristian, ha ido bajando bastante. Si uno compara lo que tenemos hoy día, en mayo estamos cerrando con un poco más de 900.000 testeos. Y si uno lo compara con febrero, por ejemplo, teníamos 2,5 millones de personas que se testeaban. Aquí algunos apuntan a una especie como de cifra negra, que en este relajo algunos se enferman y ni siquiera lo notifican. Me imagino que eso es un desafío para poder hacer la trazabilidad, porque si no me testeo, no le doy aviso al sistema de que yo eventualmente puedo estar enfermo. Bueno, en absoluto hay que compararlo de manera justa en ese sentido. En el febrero teníamos un alza importante de más de alrededor de 40.000 casos al día y la circulación del virus durante el mes de enero y de febrero era mucho más alta de lo que tenemos hoy en día. En ese sentido, la cantidad de testeos que se hacen, principalmente por gente que tiene síntomas y acude, junto también con las personas que han sido contacto y acuden, es muy diferente. Por lo tanto, no es comparable la curva que tuvimos en ese entonces con lo que tenemos ahora. Mi pregunta es si eso no puede deberse a una cifra negra. En el fondo, que en esta ola no lleguemos a cifras como las que tuvimos antes, porque en el fondo no se alcanza a detectar a todas las personas enfermas porque menos gente acude. De hecho, hay más gente que se hace un autoexamen, digamos, que va a la farmacia y compra este test de antígenos y no necesariamente el sistema los contabiliza. No sé si me explico.
Sí, bueno, es un desafío que está en todas partes del mundo, pero nosotros tenemos un montón de indicadores para poder hacer el seguimiento y poder ver cómo sigue. Por ejemplo, la positividad es uno de ellos. Segundo, es ver la cantidad de personas solamente que son sintomáticas y que pueden y que acceden a los establecimientos de salud. Y hoy en día hay un alimentante también que es importante y que no es menor respecto a ese autotesteo, que es el costo. De todas maneras, el aumento de los antígenos ha sido también algo muy importante que hemos visto y que hemos establecido como uno de los principales estrategias para impulsar el testeo rápido. De hecho, la Comisión Nacional para la Respuesta a la Pandemia hizo esta recomendación ya hace semanas atrás y donde se empezó a implementar de manera muy rápida. En ese sentido, el llamado es justamente a ese, es al tener síntomas rápidamente testearse, porque este virus se transmite mucho más rápido. Respecto a la percepción de riesgo, ¿no?, que uno podría señalar que ha bajado, que ha disminuido, estamos hablando la semana pasada de 2 millones de rezagados respecto al esquema de vacunación completo. También puede ser esto, puede tener relación con respecto a los pacientes críticos, que hay menor gravedad respecto al COVID-19, Cristian, teniendo en cuenta que el porcentaje de pacientes críticos de COVID están ocupando hoy día que un 7% de las camas críticas, ¿no? Sí, bueno, pero la percepción de riesgo es un fenómeno que es individual. Cada persona lo percibe de cierta manera. Lo que nosotros queremos hacer, y hemos estado insistiendo, es en transmitir cuáles son las situaciones de riesgo para que cada una de las personas pueda tomar las mejores decisiones para protegerse ella misma, pero también a sus seres queridos y a la comunidad. En ese sentido, por ejemplo, el hecho de las mascarillas, ocuparlas siempre, hoy, de hecho, son obligatorias, salvo la excepción de que estemos en aire libre y que podamos mantener más de 1 metro. El hecho de la vacunación o ventilar los espacios cerrados son fundamentales y que las personas puedan evaluar en la situación en que están. Hemos visto personas que están, por ejemplo, en un paradero al aire libre, pero optan por ocupar la mascarilla, dado que lo perciben como una situación que pudiesen tener algún grado de riesgo, y eso los permite protegerse de mejor manera. Cristian, a propósito de las medidas, volver a insistir en el uso de la mascarilla, en el lavado de manos, ¿cuál es la mejor manera de ventilar los espacios en esta época de mucho frío? Porque uno dice, claro, necesitamos ventilar los espacios cerrados, pero ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? La mejor manera de hacerlo es con una ventilación cruzada. Eso quiere decir abrir una ventana o una puerta y alguna otra que esté en una, ojalá en una muralla que sea en el espacio contrario, ¿cierto? Para permitir el flujo de aire, al menos por 15 minutos, la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Por supuesto, tenemos problemas de frío. Vimos también el año pasado, donde los colegios pudieron hacer ventilación o los niños se fueron abrigando para poder hacer cierto grado de ventilación. El llamado es justamente a ese. Eso es otra capa de protección. Lo que buscamos es justamente que las personas puedan tener distintas herramientas para reducir al máximo el riesgo de infectarse. Insisto, la vacunación, el testeo rápido, el uso de mascarilla en los espacios cerrados y, por supuesto, también la ventilación y el lavado de manos, que son fundamentales. Bien, pues Cristian García, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, queremos agradecer por esta entrevista, seguir insistiendo en la necesidad de vacunarse, que ha sido la gran herramienta contra el COVID, y, por supuesto, todas estas otras medidas de autocuidado. Muchísimas gracias y muy buen día. Buenos días. Muchas gracias, y recordar que la vacunación y el porcentaje de personas vacunadas son un elemento fundamental para determinar el avance o retroceso en las fases del seguimos cuidándonos paso a paso. Así es. Muchas gracias. Buena jornada.